Gracias por compartir estos temas bíblicos. Soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia. En su iglesia local hay cena con lavamiento de pies. ¿A qué se debe esto de lavar los pies? Que el pastor le lava los pies a los diáconos o a los miembros de la iglesia. ¿De dónde sale esta práctica? Usted me diría, bueno, lo que hizo Jesucristo con sus discípulos en la cena. Y de eso vamos a hablar algunos minutos sobre esto del lavamiento de pies. ¿De qué se trata esto? Leemos nosotros en el Evangelio según Juan, en el capítulo 13 del verso 4 al 7, por lo menos para no leer todo el pasaje. Dice así en el nombre de Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Pedro, Simón, y dijo, en este caso Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta actitud de los discípulos es la que da pie a esto del lavamiento de pies. Ellos no estaban entendiendo la situación. De hecho, Él comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y hasta el punto que llegó a Pedro, y Pedro le dijo: Señor, como una pregunta, o sea, tú me lavas los pies a mí, tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres el rabí, tú eres el deseado de las naciones, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo que tú me lavas los pies a mí? Dando a entender que esta era una práctica de los siervos hacia su Señor, y no del Señor hacia su siervo. Por lo tanto, Jesucristo le dice que era necesario que lo hiciera, porque si no lo hacía, no tendría Pedro parte con él, con Jesucristo en el ministerio, en este nuevo pacto. Ahora, el lavamiento de pies como sacramento es discutido en numerosos estudios, pero para entender esto debemos retroceder y ver los usos y costumbres judías. Pero dejemos algo en claro desde ya. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un ritual simbólico. La palabra simple es hacer un pequeño ritual o ceremonia física para representar una gran verdad espiritual, como es la Santa Cena y el bautismo en agua. Remontémonos a muchos años atrás, donde vemos que por una cuestión de higiene y reposo a los pies, los criados lavaban los pies de sus señores y de las visitas que llegaban a la casa. Era un acto de cortesía y ofrecer un lavado de pies a aquellos que caminaban mucho con sandalias, así descansar algún momento y por ende lavar sus pies. Esto no es ningún elemento religioso, sino más bien un acto de amistad con las visitas, ni menos de humillación. Solo era un servicio en que los siervos lavaban los pies de sus señores. Así como nosotros les servimos un vaso de agua o bebida a nuestras visitas, con esto desde ya dejemos por sentado que no fue algo instituido por Jesús en la Santa Cena, sino que era una práctica judía, ni menos que representara la institución de un tercer sacramento, porque este servicio ya existía antes y era común y corriente.
Jesucristo no instituye un tercer sacramento en la Santa Cena. O sea, no habría como ritual simbólico Santa Cena, bautismo en agua y lavamiento de pies. No fue instituido por Jesucristo porque este servicio ya se hacía mucho tiempo atrás. Ahora, casos bíblicos sobran para confirmar estos dichos. Génesis 18:4 dice: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Esas son las palabras de Abraham. Génesis 19:2 y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos en esta noche. Esas son las palabras de el pariente de Abraham, ¿cierto? Lot. Jueces 19:21 y los trajo a su casa y dio de comer a sus siervos, a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Otro servicio de lavamiento de pies. 1 Samuel 25:41 y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Era incluso reprochable no hacer este servicio a las visitas. Es tan reprochable como que si usted va a visitar a alguien, a un amigo, se va de esa casa y usted diría: no me ofrecieron ni un vaso de agua. ¿Por qué? Porque lo mínimo que uno hace con las visitas, la sienta en el living, ¿cierto? Y le dice: te ofrezco algo, un café, un té, una bebida, agua. Él sabrá, se dice: no, estoy cómodo así, no te preocupes. O le recibe un vaso con agua o un vaso de bebida. Por lo cual era entonces reprochable que el dueño de casa no le lavara los pies a la visita o mandara a un criado, a un siervo, a lavar los pies de las visitas. Lucas capítulo 7, versículo del 44 al 46 dice: y vuelto a la mujer, hablando Jesucristo, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Jesucristo le reprocha la actitud, ¿cierto?, de este hombre llamado Simón, que no le ofreció agua para sus pies al entrar en su casa. Pero era muy bien visto para los judíos piadosos lavar los pies de sus invitados, sobre todo si eran hijos de Dios. Leemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10, que dice, Pablo hablando a Timoteo, ¿cierto? Dice que tengan testimonio de buenas obras, hablando de las ancianas que iban a ser puestas en los listados para ayudarlas. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, le dice a Timoteo, mira, si vamos a poner viudas, personas que necesiten sustento, primero busca personas que tengan buen testimonio, que sean piadosas, que hayan lavado los pies de los santos, es decir, que sean personas hospitalarias, benignas, piadosas. Recordemos que los siervos o criados lavaban los pies de sus señores como un acto de servicio y no de humillación o humildad. Eso es un caso curioso, porque he buscado en Google, en Internet, muchos estudios o muchas predicaciones que hablen de este tema. Y me llama la atención que hasta este momento nadie, para ser sincero, nadie
le ha tocado en el punto. El significado del por qué Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Curiosamente, nadie le ha dado en el clavo. He escuchado que Jesucristo pidió que nosotros nos laváramos los pies para humillarnos. Es un acto de humillación. La pregunta mía sería, ¿Jesucristo quería que nosotros nos humilláramos entre nosotros? ¿Que hiciéramos actos de humildad? Espero, hermanos, que cuando termine este tema, usted se dé cuenta cuál es el quis, ¿cierto? Cuál es el meollo, como se dice, cuál es la sustancia del por qué Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. No es la humillación y no es la humildad. Es lo que quería que Pedro entendiera posterior al lavamiento de pies. Ahora, recordemos que los siervos o criados lavaban los pies de sus señores como un acto de servicio y no de humillación o de humildad. Por lo tanto, al hacer este acto de lavar los pies a los discípulos, Jesús lo hace para sanear un problema que tenían puntualmente entre ellos, porque siempre discutían quién sería el mayor entre ellos. Pasaban en eso. Jesucristo iba delante de ellos y ellos detrás discutían entre ellos quién sería el mayor. Y se repartían los cargos, por decir así, como en este nuevo reino que Dios iba a implantar en Jesucristo, como este nuevo estado, porque aún seguía el concepto, de hecho el mismo concepto que tenía Judas y Barrabás, de que se iba a implantar un reino como el de David. Más encima le decían a Jesucristo hijo de David, porque pensaban que iba a ser por espada. Jesucristo iba a armar un ejército, iba a desalojar a los romanos. Entonces, en este nuevo reino, ellos querían saber qué puesto tenían. Ministro de Economía, ministro de Estado, ministro de Hacienda, y se repartían los cargos entre ellos. Incluso viene la madre con los dos hijos y le dice, mire, yo quisiera que mi hijo estuviera a tu lado izquierdo y el otro al lado derecho. O sea, como consejería presidencial. Entonces, en Mateo capítulo 9, verso del 32 al 35, dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué discutíais? ¿O qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Ese era el concepto que Jesucristo quería marcar a fuego en sus discípulos. El servicio, no la humillación y no la humildad, el servicio. Y torpemente los discípulos dicen, no hablamos nada, nada, ni una cosa. Pero sabiendo Jesucristo el corazón de todas las personas, Él les dice la respuesta sin ni siquiera escuchar la pregunta. ¿Quién sería el mayor? Como ya Él sabía lo que estaban cavilando en sus corazones, Jesucristo les dice que el mayor sería el que sirva. En Lucas capítulo 22, versículo 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes, hablando de Jesucristo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Vuelve al concepto del servicio.
Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, ya no aguantaron más. Ya no aguantaron más. Fueron abiertamente a decirle: Señor, de nosotros acá, ¿quién sería el mayor? ¿Pedro? ¿Juan? Ese era el punto. ¿Sería Pedro, Juan y Jacob? Quizás los otros discípulos, fuera de Pedro, Juan y Jacob, tendrían en vista a estos tres hermanos en la fe, tres discípulos, porque siempre decía: ya, salgan todos, pero que se quede Pedro, Juan y Jacob. Cuando hubo la transfiguración, ¿quién estaban? Pedro, Juan y Jacob. Capaz que en una de esas pensaban que querían saber realmente quién iban a ser los ministros en primera línea, Pedro, Juan y Jacob. Y le preguntan abiertamente. Lucas 9, del 46 al 48, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Era una lección que Jesucristo quería dejarles antes que se fuera. Los discípulos siempre andaban juntos y nadie les lavaba los pies, por lo tanto debían lavarse los pies entre ellos. El problema era que el que lavara los pies sería el criado o el siervo del otro, lo cual nadie quería hacer, sino que todos querían ser señores y no siervos. El primero que se puso a lavarle los pies a su compañero, automáticamente se hacía siervo de aquel al cual le lavaba los pies. Nadie quería lavarle los pies al otro. Ahora, esta experiencia que hace Jesucristo con sus discípulos cae como anillo al dedo con la sabiduría que tenía nuestro Señor. Dice: este va a ser un muy buen ejemplo para ellos del servicio, en que yo, como rabí, como maestro, les lavaré los pies a ellos. Por lo tanto, es por eso y solo por eso que Jesús, siendo el Señor, les lava los pies a sus discípulos, enseñándoles el servicio a ellos, los cuales eran los del problema. Entre nosotros no tiene ningún sentido sacramental, porque el sentido original es común y corriente entre los judíos, y se hizo para solucionar un problema de orgullo de los futuros apóstoles. Mateo 25, del 35 al 36. Por ende, era necesario que los solucionaran para que tuvieran parte en todo el quehacer en el reino de Dios, que está basado en el servicio a los demás, y no en ser servidos u honrados, porque en Cristo somos todos iguales, o con el mismo valor. Lo único que nos diferencia son los dones y ministerios, los cuales no son piramidales, sino lineales. No existe esa figura piramidal, son todos lineales, todos los ministerios se ven parejos. Entonces, ¿qué es lo que quería Jesucristo que Pedro entendiera después? El servicio.
que se sirvan unos a otros, que el cuerpo de Jesucristo es de servicio. Si usted se recuerda, posterior a esto, le dice, y más encima, no, eso es mío, ¿cierto? Pero dice, le dejaré un mandamiento nuevo. Lo de más encima lo dije yo. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Pero este amor tiene un piso, este amor tiene una base, una plataforma, y eso es el servicio. El servicio tiene que ser en amor, y el amor tiene que ser en servicio. No es que nos humillemos los unos a los otros. No es que yo sea humilde con unos y con los otros, sino que exista el verdadero servicio delante de la iglesia y delante del Señor. Curiosamente, las iglesias protestantes se acusa con razón a la Iglesia Católica Romana de rezar el Padre Nuestro tal y como está escrito en la Biblia, y no dándose cuenta del tremendo error, porque el relato se debe tomar con el trasfondo y no en la forma literal. Pero qué raro que las iglesias evangélicas tomen este pasaje totalmente literal y no se tomen del trasfondo de las palabras de Jesús, que tienen que ver tan solo con el servicio y nada más. Siempre la iglesia metodista pentecostal, una iglesia protestante, critica, y esa es la palabra, a la iglesia romana al ver a sus miembros decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. El rezo, la repetición. Entonces los hermanos dicen, pero si eso no se hace así. Uno tiene que ver el trasfondo de esa oración. Es decir, que la oración o la regla de oración sería, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir que, como regla de oración, lo primero que yo debo de hacer en mi oración es reconocerlo a Dios como nuestro Padre eterno, que ¿dónde está? En los cielos, y su nombre es santificado. Véngase tu reino, véngase tu voluntad sobre, y así. Entonces, las iglesias critican esta actividad de los católicos romanos porque toman, como dice un amigo, a la pata el pasaje. Pero curiosamente nosotros los, comillas, los protestantes, los evangélicos cristianos, cometemos el mismo error. Copiamos a la pata este pasaje de Juan capítulo 13. Y no buscamos el trasfondo de lo que le quiso decir Jesucristo a sus discípulos. No era que nos laváramos los pies los unos a los otros. ¿Qué beneficio tendría que nos laváramos los pies los unos a los otros? ¿Por qué tener que representar un servicio si la idea es que sirvamos, no que representemos el servicio? Piénselo. Y más encima, entendiendo que no hay 3 sacramentos, hay solo 2, bautismo en agua y Santa Cena, que son representación de la muerte y la resurrección de la persona, estando sepultada en agua y levantada, y la Santa Cena representa el vino, ¿cierto?, la sangre, el pan, el cuerpo. Entonces no puede existir un tercer sacramento en que yo le lave los pies a mis hermanos representando el servicio. Piénselo. Volvamos a las bases. Jesús instituyó solo 2 sacramentos y, como hemos dicho, rituales simbólicos. Si nosotros usamos zapatos y pisamos pavimento, es obvio que no nos lavarán los pies cuando vayamos de visita a alguna casa. Pero, ¿cuál es el real concepto que debemos tener y que Jesús quiere que tengamos? No es que nos lavemos los pies unos a otros, y menos que lo representemos en forma simbólica o sacramental, sino que seamos serviciales entre nosotros. Y no sentirnos como patrones de fondo, con la hermandad. En todo caso, conozco a varios que se lavan los pies unos a otros
pero su conducta está bastante lejos del servicio, sino del ser servidos y admirados. Entonces, solo se lavaron los pies unos a otros y nada más. ¿De qué sirve lavarse los pies si no tenemos una conducta humilde y servicial? ¿Acaso aún no entendemos, como tampoco Pedro entendió, el trasfondo de lo realizado? O sea, estamos igual que Pedro. Pedro no entendió, nosotros tampoco. Este es un servicio y no un rito ceremonial. Por lo demás, ¿cómo no nos damos cuenta que se los dijo a sus discípulos y solo a ellos? Si el mismo verso 12 del capítulo 13 de Juan es bastante claro, dice: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto no está representando a la iglesia. En ello no se representa la iglesia para que ésta, como voluntad de Jesucristo, se traslade y se traspole a todo lo que es la historia de la iglesia. Se lo dijo a sus discípulos para solucionar ese problema de orgullo. Todo esto para dar lugar al verso 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Es decir, el servicio debe ser en amor los unos con los otros. De hecho, en el mismo momento en que el pastor le lava los pies al maestro o al predicador, en ese mismo momento se invalida el mismo espíritu por lo cual lo hacen. Porque según el pastor, él les lava los pies al maestro y al predicador porque él cree que él es el mayor que los dos anteriores. Piense. ¿Por qué el pastor le lava los pies al maestro y al predicador? Porque él cree que él es mayor que ellos dos. Entonces, al hacer el mismo ejercicio de lavarle los pies, se anula automáticamente el espíritu de la letra. Porque el pastor cree que él es mayor que los otros dos. Ahora, según Efesios capítulo 4, versículo 11, los que él piensa que son menores que él, hablando del maestro y el predicador, los que él piensa que son menores que él, bíblicamente son iguales a él, por ser también ministros como él también lo es el pastor. El predicador y el maestro y el pastor y el apóstol, ¿cierto? O misionero o profeta del predicador y el evangelista son ministros. Entonces, el pastor no es mayor que el predicador y que el maestro, porque son los tres ministros. Pero él cree que él es mayor. ¿Quién le dijo al pastor que él era mayor que el diácono o que el predicador o el maestro? En todo caso, estoy seguro que muchos se seguirán lavando los pies unos a otros, porque lo tienen por costumbre. Y si lo dejan de hacer, tendrán que dar muchas respuestas a sus equivocadas doctrinas. No nos lavemos los pies unos a otros, sino que sirvámonos los unos a los otros. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Estoy cierto que estos son temas difíciles y complicados, pero son difíciles y complicados cuando no nos dejamos guiar por la sana doctrina, por el Espíritu Santo, y que entendamos que somos todos iguales en Cristo. El mismo Jesucristo le están dando a entender a sus discípulos: aquí no hay nadie mayor, aquí somos todos iguales, con diferentes dones, diferentes ministerios, pero iguales en Cristo. ¿O usted me diría que el ojo es mayor que la mano? La mano derecha le diría a la izquierda: yo no te necesito.
Si somos un cuerpo, somos todos valorados por Dios. Somos diferentes, pero no somos unos más que otros. Coménteselo a su pastor, a su diácono, a su predicador, que bíblicamente sería el profeta de Efesios capítulo 4 versículo 11, o al maestro, o al misionero, que sería lo que nosotros le llamamos apóstoles. Que sea para conversar, que sea para instruirnos en justicia y en toda la verdad de Dios. Muchísimas gracias por darse el tiempo de compartir estos temas. Como siempre lo hemos dicho, esto sea para bendecir a la iglesia. Buenas tardes. Que el Señor le bendiga.